Hola, soy Juan Felipe Zuluaga Parra. Bienvenidos a un nuevo espacio de análisis jurídico. Uno de los temas que más generó inquietud esta semana en nuestro Twitter fue el relacionado con la facturación electrónica. Por tanto, en el presente video analizaremos el concepto de la facturación electrónica, los requisitos de la facturación electrónica y finalmente algunos aspectos procesales relacionados con el mérito ejecutivo de dicho tipo de instrumentos. Lo primero que debemos manifestar es que, como lo ha explicado la jurisprudencia colombiana, la factura electrónica de venta es un título de valor en forma de datos que da cuenta de un contrato de compraventa o de prestación de servicios emitida por el vendedor o prestador obligado a facturar y que puede ser aceptada expresa o tácitamente por el comprador o beneficiario del servicio para convertirse en obligado cambiario. En cuanto a instrumento negociable, debe reunir los requisitos de la Ley 1231 del 2008, los del Código de Comercio, de los del Estatuto Tributario y el conjunto de normas que reglamentaron su operatividad tecnológica. Por tanto, y tal como lo explicó el reconocido magistrado Marco Antonio Álvarez Gómez en Providencia del 15 de junio del 2022, para el caso de las facturas electrónicas podríamos hablar de requisitos desde la perspectiva cambiaria y desde la perspectiva tributaria. Desde la perspectiva cambiaria, la factura debe tener la firma del creador, así como la mención del derecho incorporado, tal como lo dispone el artículo 621 del Código de Comercio. Ahora, respecto de la firma, hay que explicar que el inciso segundo del artículo 621 del Código de Comercio dispone que la firma de ese sujeto podrá sustituirse, bajo la responsabilidad del creador del título, por un signo o contraseña que puede ser mecánicamente impuesto. Requisito que se puede colmar cuando en la factura aparece de manera clara el nombre y demás datos identificadores de la persona o sociedad emisora. Desde luego que resultaría sumamente exigente pretender que para tal situación no valgan los formatos o sellos físicos o electrónicos que se utilizan por el emisor. En otras palabras, ese segmento del artículo 621 del Código de Comercio permite la sustitución de la firma por un signo o contraseña mecánica o electrónicamente impuesto. También precisó la jurisprudencia que las pautas previamente explicadas son aplicables para efectos de la firma en la recepción de la factura por parte del comprador o beneficiario del servicio, así como el dependiente de este que recibe la mercancía o la prestación correspondiente. El segundo requisito es que la factura se expida como consecuencia de bienes entregados real y materialmente o de servicios efectivamente prestados en virtud de un contrato, ya sea verbal o escrito, tal como lo regula el artículo 772 del Código de Comercio. El tercer requisito es el de entregar la factura al comprador o beneficiario para que la acepte expresa o tácitamente o la rechace, tal cual lo dispone el artículo 773 del Código de Comercio. Y finalmente, respecto del tema cambiario, el cuarto requisito es el de dar cuenta de la fecha de recibo del documento por parte del destinatario o la persona encargada de recibirlo, con indicación del nombre, identificación o firma, su fecha de vencimiento y la constancia del pago del precio o remuneración, así como las condiciones, si fuera el caso, tal como lo manifiesta el artículo 774 del Código de Comercio. Una vez analizado el tema de las facturas electrónicas desde la perspectiva cambiaria, se debe precisar que desde la perspectiva tributaria, además de las exigencias a que se refiere el artículo 617 del Estatuto Tributario, las facturas, si son electrónicas, deben ser validadas previo a su expedición por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, por manera que solo se entenderá expedida cuando sea validada por esa entidad y entregada al adquirente por el emisor. Por otro lado, sobre el tema de la aceptación, debemos recordar que la jurisprudencia ha explicado que realmente no existe ninguna diferencia entre la factura física y la electrónica, puesto que ambas pueden ser aceptadas expresa o tácitamente, según lo previsto en el artículo 773 del Código de Comercio, el cual fue modificado por el artículo segundo de la Ley 1231 del 2008. Ahora bien, la aceptación expresa puede hacerse por medios electrónicos, mientras que la tácita tendrá lugar cuando el destinatario no reclame al emisor por el contenido de la factura dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de recepción. Pues bien, entrando al tema de los aspectos procesales, se debe indicar que si la factura electrónica cumple con los requisitos previamente detallados y satisface adicionalmente los requisitos del artículo 422 del Código General del Proceso, nada impide que dicho instrumento preste mérito ejecutivo y sea base para la ejecución.
Y es que no podemos olvidar que la jurisprudencia ha reiterado que los ejemplares físicos digitalizados o escaneados de las facturas diligenciadas por medio electrónico, similares a las allegadas con la demanda, tienen valor probatorio, pues debe recordarse, de una parte, que el artículo 247 del Código General del Proceso establece que es viable la valoración como mensaje de datos de los documentos que hayan sido aportados en el mismo formato en que fueron generados, enviados o recibidos, o en algún otro formato que los reproduzca con exactitud, al punto que de una simple impresión en papel de un mensaje de datos será valorada de conformidad con las reglas generales de los documentos, que por eso caen dentro de la regla general de presunción de autenticidad que consagró el mismo Código General del Proceso en su artículo 244. Por otra parte, el parágrafo del artículo primero de la Ley 1231 del 2008 autorizó que la factura electrónica y su aceptación se den por vía electrónica. Aunado a lo anterior y devolviéndonos un poco en el tiempo, cabe recordar que desde la Ley 527 de 1999 se establecieron pautas para la admisión y valoración de los documentos electrónicos, pues entre otras reglas se estableció que no pueden negarse efectos jurídicos o fuerza obligatoria a todo tipo de información por la sola razón de que esté en forma de mensaje de datos. Y finalmente, el artículo 14 de la mencionada ley dispuso que los contratos pueden formarse y ser válidos por mensajes de datos con un fragmento adicional contundente, y es que expresa la norma que no se le negará validez o fuerza obligatoria a un contrato por la sola razón de haberse utilizado en su formación uno o más mensajes de datos, norma que junto con otras fue declarada exequible por la Corte Constitucional mediante la sentencia C-662 del año 2000. Hasta aquí nuestro análisis jurídico del día de hoy. Muchas gracias por quienes han llegado hasta el final de este video. Les recordamos que en la descripción del video les dejamos el link de acceso a las providencias analizadas. Finalmente, nos gustaría saber tu opinión. El conocimiento se construye entre todos. Recuerda darle me gusta al video si el contenido te pareció valioso. También suscríbete al canal y activa las notificaciones para estar actualizado en este hermoso mundo del derecho.